Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero, me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. El sueño de hoy. ¿Será posible renovar la vía férrea que une a la ciudad de Concepción y San Pedro de la Paz? Con un ferrocarril que pueda viajar a 100 km/h sobre un puente gigantesco y que cruzará uno de los ríos más caudalosos de Chile. Ello, generando además el menor impacto ambiental con un alto estándar de seguridad en un país sísmico como el nuestro. Esta es una obra que marcará un hito en la historia ferroviaria de Chile y América Latina. Ahora, en Megaproyectos Chile. Estamos sobre el que es, sin duda, uno de los megaproyectos más impresionantes en la historia ferroviaria de Chile. Un puente magnífico que cruzará el río Biobío y que con sus 2 vías férreas estará diseñado para permitir que los trenes de pasajeros alcancen una velocidad de hasta 100 km/h. Un hito de la ingeniería que tendrá un gran impacto en la vida de las personas. ¿Cuáles son los más grandes desafíos que deberá sortear para su éxito? Nuestro viaje comienza aquí, en el corazón de Santiago, en el Centro Cultural La Moneda. Aquí visitamos la exposición Por la línea corre el tren, una interesante muestra que ofrece un recorrido por la historia ferroviaria de Chile. A través de la exhibición de 700 objetos se refleja no solo la historia, sino que el impacto cultural y social del tren en nuestra sociedad. Estamos aquí en la exposición de los 140 años de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE. Y hay una parte de este texto que les quiero leer que dice: el tren transformó y creó ciudades, formó barrios y pueblos, transportó minerales, granos y troncos, fomentó el intercambio con las naciones vecinas, multiplicando las posibilidades económicas de un país vulnerable. Es interesante eso porque EFE, el ferrocarril en Chile, fue parte fundamental del motor económico de Chile. Cuando yo nací, EFE estaba realmente mal. Uno veía pocos proyectos, la infraestructura se caía a pedazos. Es bonito recordar que tuvo este pasado glorioso y es bonito también revisar los proyectos que se vienen a futuro porque EFE está completamente revitalizado con nuevos proyectos en varias ciudades de Chile, algunos de los que vamos a recorrer como parte de este programa, pero es muy bonito ver ese pasado y ese futuro que tiene la empresa de ferrocarriles del Estado. Este mapa está muy bueno. Lo bonito de este mapa es que nos muestra la gran red ferroviaria que tuvo Chile hace mucho tiempo. Esa red ferroviaria se vio muy deteriorada, sobre todo con la masificación del automóvil, de los camiones, etc. Pero podemos ver hoy día cómo los proyectos futuros le dan vida nuevamente a EFE. Bueno, y este es justamente el puente que vamos a ir a conocer en unas semanas más a Concepción. Excelente encontrarlo en este lugar. Este es el puente que están construyendo actualmente. Atrás de fondo podemos ver el Cerro Chepe. Este puente cruza el Biobío y podemos ver acá en amarillo la antigua estructura que ya ha alcanzado su vida útil, ya no da para más y por eso es necesario reemplazarlo con este nuevo proyecto. Podemos ver aquí algunas fotografías que ejemplifican los viaductos construidos por EFE muchos años atrás, algunos de ellos en la época del 1800. Muchos de estos proyectos, de estas estructuras, de estos viaductos ya han alcanzado su vida útil y por eso es necesario realizar inversiones nuevas para reparar o reconstruir estas estructuras. Y todo eso es lo que lo transforma en un megaproyecto.
Viajamos al epicentro del futuro puente ferroviario en construcción, en la región del Biobío. La obra ya supera el 55% de avance y a simple vista se aprecia la envergadura de la megaestructura. A mi espalda se pueden ver los dos puentes, el antiguo puente ferroviario y el actual puente que se está construyendo de la empresa de ferrocarriles del Estado. Por favor, fíjense en este nuevo puente la envergadura de la estructura, los grandes pilares, las grandes columnas, esta tremenda viga, y compárenlo con esta otra, que pareciera ser una estructura mucho más liviana, pero aún así lleva 130 años y más operando, a pesar de los grandes terremotos, de las grandes crecidas que han ocurrido en todos estos años, muchas décadas, ¿no es cierto? Hay 60 de estas estructuras que se tienen que instalar. La gran mayoría ya está instalado, aún quedan 6. Y estamos viendo cómo se transporta muy lentamente. Llevamos del orden de 45 minutos desde el extremo por el lado de San Pedro hasta esta zona que ya es el lado de Concepción. Don César Ibertis, jefe de terreno acá del contratista a cargo de este puente, ¿no? Correcto, sí. Estábamos aquí viendo desde hace un largo rato cómo se movía lentamente esta viga y ahora vamos a ver cómo la instalan. Mira, una vez que la viga ya está en posición del tramo anterior donde están las cepas donde se tienen que instalar, esta viga se apoya en 4 dados de hormigón. Sale el camión, los doles que llamamos nosotros, que es lo que la traemos, y ahí entra la gente a ver si hay daño en el transporte, y si hay daño se corrige con un tachat de pintura todo lo que haya. Entramos todos nosotros a verificar que esto esté bien. Nuevamente se agarra la lanzadora, la vuelve a levantar y entra nuevamente el dole, porque la tiene que correr 6 metros para poder pasar uno de los yugos que sujeta a la celosía anterior, para poder de nuevo ahí agarrarla de nuevo y ahí la lleva en posición a la definitiva. Y luego esa viga es soldada a la siguiente. Pero hay un andamio colgante para poder hacer todo el trabajo de soldadura, que eso más o menos son 2 días y 2 noches que demoramos en hacer ese empalme. Esta lanzaviga en el fondo es como un puente grúa. Un puente grúa, correcto. Movedizo, digamos. Movedizo, claro, sí. Exacto. Este es el caudal del río Biobío, uno de los más caudalosos de Chile, con crecidas de hasta 16.000 metros cúbicos por segundo, principalmente por las lluvias y los deshielos. Para la construcción del puente ferroviario se consideró un periodo de retorno de 100 años, es decir, basado en el caudal más grande para un periodo de 100 años. El Biobío es un río que se mueve con una variación de caudales inmensa, llega a ser feroz en algunos inviernos. El río tiene registros de llegar a caudales de los 16.000 metros cúbicos por segundo en las crecidas más altas registradas. Tiene un lecho móvil en que la socavación cuando vienen las lluvias es súper importante. La socavación es la arena que pierde en las zonas de las fundaciones, que va
rebajando las zonas que protegen los pilotes. Por eso es súper importante las profundidades que se alcanzaron con el pilotaje. Cuando uno tiene un gran caudal pasando por este río, estamos hablando de que esto llega en altura hasta dónde en este puente. Hasta la base de los aisladores sísmicos, en teoría, si llegáramos a tener esa crecida. Ya. La crecida de los 10.000 metros cúbicos por segundo, tú puedes ver más o menos la línea que deja del puente existente, claro. Se ve hasta dónde llega. Para extender el proceso constructivo de este puente, partamos por las cepas. Para ello se perfora el terreno donde se instalarán los pilotes, asegurando la estabilidad del puente. Luego, para construir los pilotes, primero se refuerzan con una estructura de acero que dará soporte al hormigón. Luego, se vierte el hormigón en los orificios, conformando así los pilotes. En el siguiente paso, se construyen las columnas que elevarán la estructura del puente sobre los pilotes. Finalmente, la cepa se completa con la instalación de las vigas de amarre. El Centro Médico del Trabajador es el líder en salud laboral en todo Chile. Expertos en exámenes preocupacionales y ocupacionales especializados para los trabajadores, con agenda inmediata, cobertura nacional y tecnología avanzada. Todo listo para hacerme todos mis exámenes. Risto, tú eres gerente de proyecto por parte del contratista de este mega proyecto acá en Concepción. Hay varios tipos de puentes, ¿no es cierto? Tenemos puentes colgantes, puentes de arco, puentes atirantados, etcétera. Este es un puente de viga. Cuéntanos cuáles son los principales componentes desde el punto de vista estructural y funcional de un puente de viga. Bueno, aquí tenemos un puente con una configuración de pila-pilote. Básicamente tenemos una estructura donde tenemos arriba una junta de construcción, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos una configuración de 6 pilotes. Tenemos pilotes excavados en este sector de unos 35 metros, con todos sus cálculos sísmicos. Y la parte superior ya se convierte en columna, que es la pila, lo que llamamos la pila. Bueno, esta parte más ancha es básicamente porque es la unión donde termina el pilote y se encuentra con la parte vista, que es la columna. Como una camisa para que quede estéticamente visible, vale, y que la unión entre el pilote y la parte vista pues no se note. Es decir, todos estos pilotes con sus columnas van amarrados por esta estructura que es una viga, ¿cómo le llaman acá? Viga cabezal. Viga cabezal, dintel, pero básicamente ahí es donde se apoya el aislador sísmico y sobre ese aislador sísmico apoya ya el tablero. Aquí tenemos un tablero mixto compuesto por una viga metálica tipo cajón de 8 metros, 7 metros y algo con esa saliente que tiene de 8 metros de ancho aproximadamente, encima de la cual tenemos parte superior de la losa que está hecha con prelosas en una primera fase y después con una losa in situ. Y eso es lo que forma la cepa. Eso es lo que forma la cepa, lo que forma la infraestructura, lo que nosotros llamamos la infraestructura del puente. ¿Cuántas cepas tenemos en este puente? Mira, tenemos en total 62 cepas. Tenemos los 2 estribos que están al inicio y al fin del puente, más todas las cepas intermedias, que son 60, en suelos de peor calidad, como es la parte norte del puente. Tenemos una configuración de 8 pilotes de 1,50 m. Y tenemos una profundidad de pilotes prácticamente de 60 metros. La idea es hacer una estructura que dure durante un montón de años y que aguante todos los sismos con un periodo de retorno de... Serán 500 años, no sé. Correcto. Sí. Chile es un país altamente sísmico y por eso este proyecto debe garantizar que las estructuras sean resistentes a terremotos. Se utilizaron 2 metodologías constructivas. La primera, para los tramos donde había soporte, se usaron 2 grúas móviles con capacidad para levantar hasta 500 toneladas. La segunda fue mediante la lanzadora de vigas, que consiste en el desplazamiento horizontal de la viga de acero hasta su posición definitiva. Tenemos 3 tipologías de vigas. Esta es una viga tipo A, que mide aproximadamente 32 metros de longitud, ¿vale? Esta viga
se apoyan los aisladores que están en la mesa de apoyo, se apoya aquí en la cepa y sobrevuela una parte por acá. Entonces, en este punto, lo que hacemos es montar la siguiente viga. Entonces, la siguiente viga se instala y aquí es donde se hace la junta de soldadura en obra. La superestructura está compuesta por la viga metálica y con lo que es el tablero, ¿vale? Eso básicamente es el tablero. Cada 7 días sale una viga armada completa y nos da las condiciones para poder transitar por arriba de ella con camiones o con autopropulsados en este caso. Con eso transportamos la siguiente viga encima del propio tablero que acabamos de construir para instalar la siguiente viga. Luego de terminadas las cepas, sobre estas se instalan las vigas cajón que unirán las diferentes cepas del puente. Para unir cada viga se soldan cuidadosamente. Luego, sobre las vigas se montan las losas de hormigón prefabricadas que conforman la base del tablero del puente. Para finalizar la base, se vierte hormigón sobre las losas prefabricadas, generando una superficie continua y resistente. Como último paso, se instalan los balastos, rieles y durmientes que permitirán la circulación segura de los trenes. Rodrigo, en el caso de los puentes, ¿qué es importante medir y qué tipo de instrumentos tienen ustedes? A diferencia del monitoreo geotécnico, ¿cierto? El monitoreo estructural, si bien es cierto, los instrumentos son los mismos y las variables geotécnicas o estructurales pueden ser las mismas, lo que buscamos medir nosotros son cargas, ¿cierto? Deformaciones, vibraciones. Por ejemplo, en los estribos es importante tener medidores como los crack meter que puedan medir cómo es el comportamiento de estas juntas, ¿cierto? O en las mismas juntas de dilatación, ver cómo se están comportando, si están dentro de los parámetros de diseño. También, por ejemplo, es importante medir las deformaciones, inclinaciones o desangulaciones que podamos tener. Y con eso existen instrumentos como son los tiltmeter, que nos permiten medir inclinación, o distanciómetros láser de alta resolución, que nos permiten medir desde un punto a otro en el puente cómo es el comportamiento y si la geometría del puente sigue siendo la que se diseñó y se pensó. Esta tremenda estructura, me imagino que para construirla uno se encuentra con muchos desafíos en el proceso. Digamos, hay que ir adaptando los diseños, la ingeniería, la construcción. Tenemos aquí un puente que está en medio de uno de los ríos más caudalosos de Chile. Entonces, el principal desafío fue luchar contra el río. De hecho, fue el mayor riesgo que tuvo el proyecto desde un inicio. Iniciamos el proyecto desde la parte norte, desde la parte de Concepción, que fue la parte con mayor profundidad, porque en ese sector el río viene con mucho caudal. Acá ustedes decidieron hacer esta plataforma que cruza el cauce del río, por supuesto dejando un tramo entre medio para que pase el agua. Sí, aquí lo que tenemos es un plan de manejo del cauce. Lo que te indica el plan de manejo es que en épocas de verano puedes atacar la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2? La que está más pegada a Concepción, son 400 metros de plataforma aproximadamente. Cuando el caudal es menor. Cuando el caudal es menor. Y a partir de ahí tienes que retirarlo todo antes de que empiece a llover. Lo que veis ahora mismo seco, eso es río. Esto estamos en el propio río. Hasta ahora hemos visto cómo la ingeniería y la obra civil han logrado un vínculo perfecto para obtener grandes resultados. Sin embargo, aquí también hay una preocupación medioambiental por la magnitud de la obra, buscando minimizar todo el impacto tanto en el entorno natural como a las comunidades aledañas. Francisca, tú eres ingeniera civil ambiental. Cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos y cómo se ha ido ejecutando ese proceso desde el comienzo. Claro. El proyecto es súper sensible desde el punto de vista ambiental. Se emplaza dentro de un río, ¿cierto? En un cauce directamente.
y muy cercano a lo que es la gente, a la comunidad de Concepción, de San Pedro. Entonces, muy sensible, muy perceptible, cada uno de sus procesos son... Eso de ruido, polvo... Claro, emisiones, sobre todo ruido, emisiones atmosféricas, gases, ¿cierto?, de los camiones, del material del que se hace la plataforma, la luminosidad también, se desplazan hábitats, ¿cierto? Ustedes van ya casi en el 70% de avance de construcción de este proyecto. ¿Qué gran desafío sientes tú que te queda desde el punto de vista del medio ambiente, el manejo de las comunidades? El KPI ambiental también va de la mano del desarrollo del proyecto, va con el 70% de las medidas ejecutadas también. Nos quedan medidas de seguimiento, porque hasta que termine, digamos, hasta que nos vayamos, esto sigue con seguimiento. Y vienen muchos informes que están asociados al éxito. Hay varias medidas, entonces hay que ver cómo funcionaron. El tema de las vías y los efectos de la vibración son como los últimos aspectos que estamos viendo ambientalmente, junto con los paisajismos o mejoramientos que se hacen en la zona del cerro y que tiene que ver con un poco de revegetación. ¿Y cuál es tu percepción de cómo la gente acá en la comunidad ve este proyecto? O sea, yo soy de Concepción en este minuto, entonces la gente lo espera con ansias porque lo necesita. Toda la parte de Coronel hacia Concepción necesita un transporte, digamos, seguro y de calidad. Además de la obra como tal, la construcción de una mega estructura como el puente ferroviario requiere de una supervisión actualizada y compartida de la metodología mediante mapas y planos computarizados, también conocidos como Building Information Modeling, BIM. Una herramienta que permite trabajar de manera colaborativa en un espacio virtual. Estamos en las instalaciones de faena de este proyecto con Pedro Jaramillo, coordinador BIM. En simple, todo se conjuga en una plataforma, por decirlo así, donde todos hacen comentarios, oye, esto puede interferir acá, qué sé yo, movámoslo hacia allá. El proyecto es flexible de esa forma. Y eso permite que todos tengan siempre la versión actualizada, ¿no es cierto? Y no haya que estar cambiando plano sobre plano sobre plano. Y así se producen las mejoras y estamos todos informados ahí al mismo tiempo. Me encantaría ahora si nos puedes mostrar el modelo para que la gente vea, digamos, cómo se visualiza esto, pero también para ir explicando los principales elementos de este proyecto. Sí. Estamos en el lado Concepción, lado norte. El inicio del proyecto, cruce Temístocles Rojas. De ahí llegamos al Cerro Chepe, ¿cierto? En todo ese tramo ustedes hacen un cambio de vías, una renovación de las vías o... Sí, desde el inicio hay vías nuevas, luego se abre hacia el cerro para... Ahí ya se ve la excavación que hicieron, el movimiento de tierras que tuvieron que realizar para construir este nuevo portal. Sí, esta gráfica es tomada de una nube de puntos que nosotros la ingresamos al modelo y así podemos ver a ciencia cierta cómo quedó. Claro, o sea, ustedes tienen ahí la topografía original, que la pueden comprar con la topografía final, sacar los metros cúbicos excavados, etc. Exactamente. Y para que la gente se ubique un poco, aquí a la izquierda tenemos el túnel actual. El túnel actual que está ahí. Claro, por ahí pasa el tren hoy día. Esta es la vía existente, llegamos al túnel existente también y este va a ser nuestro inicio túnel del proyecto. No, el valor de esta información es enorme realmente después para la operación, cuando se realizan inspecciones futuras, poder saber exactamente lo que se hizo, cómo quedó. Esta información es tremendamente valiosa. Y más allá de lo que tiene que ver con el río propiamente tal, tenemos un túnel y por lo tanto hay otro elemento geográfico importante que es la cordillera de la costa, que acá tiene un nombre local, ¿no? Sí, aquí está el Cerro Chepe, que de hecho tiene algún valor patrimonial importante para la zona, que alimentan a buena parte de la intercomuna, no solo a Concepción. Ambientalmente fue lo que en algún minuto puso en riesgo la RCA del proyecto. Instrumentalizamos completo el cerro para llevar un control, definir exactamente paso a paso las cargas que se iban colocando,
Tratamos de llevar el proceso de tronadura al mínimo posible, avanzamos mecánicamente lo más que pudimos y no tuvimos ningún problema con los vecinos ni, Claro, hoy día ni con las existe instalaciones. un montón de tecnología para ir controlando las vibraciones máximas que se generan por la tronadura. En general esas vibraciones tienen que ver, depende de la edificación que haya cercana, ¿no es cierto? A veces hay casas o otro tipo de infraestructura crítica. Aquí había bastante infraestructura crítica arriba del cerro, estaba la subestación eléctrica, están los estanques de agua potable arriba y no podíamos tener, sobre todo por los estanques, vibraciones importantes a esa infraestructura. Stiller, supervisor de la obra del túnel por parte de la Inspección Técnica de Obras de este proyecto de EFE. ¿Dónde estamos? Estamos en la cordillera Nahuel Buta, estamos nosotros en este momento en un cerro islo, más conocido como Cerro Chepe, cerro que tiene unas características bien especiales dentro de lo que es la composición metamórfica de lo que corresponde el macizo rocoso, a producir una interconectividad entre la zona de Coronel a lo que es la ciudad de Concepción. Una de las principales características de los túneles, desde el punto de vista del diseño y de la planificación, las exploraciones previas son muy importantes. Ustedes acá me imagino que tenían sondaje, geofísica, ensayos de laboratorio. Cuéntanos un poco con qué contaban antes de partir el proyecto. Inicialmente, como bien dices tú, se hicieron una serie de sondajes en superficie en los cuales nos ayudó a categorizar el cerro y saber aproximadamente qué nos íbamos a encontrar en las distintas etapas de la excavación. Para la comunidad fue bien difícil aceptar que tuviéramos tronadura, pero la capacidad técnica que estaba liderando las tronaduras en este caso nos ayudó a que tuviéramos una tronadura amortiguada en el cual el impacto que hace la comunidad fuera menor. Y eso principalmente lo hacían manejando la cantidad de explosivos en cada disparo, ¿no? Hacemos los cálculos que corresponden de manera de que sea la cantidad de energía que produce una detonación sea la necesaria para fragmentar la roca y poder después seguir con la etapa constructiva. De la mitad del cerro le llamamos nosotros avance o bóveda. Esa es la parte principal nosotros donde nos aseguramos una excavación de alguna manera en la protección del techo, tanto para los que trabajaban propiamente en la excavación como para las personas que estaban supervisando el túnel. Y en la medida que teníamos un buen trecho de techo con sostenimiento seguro, íbamos avanzando ya en las etapas del banco, como nosotros le llamamos. Y también siempre trabajando en tramos pequeños para ofrecer una fortificación inmediata. El túnel en el Cerro Chepe tendrá una altura de 7.35 metros desde el riel hasta el punto más alto. Esta obra es histórica, ya que es el primer túnel ferroviario construido en la región en más de 100 años. Además, forma parte de la línea 2 que conecta Concepción y Coronel. ¿Cómo fue el agua durante la construcción de este túnel y qué tienen considerado para la operación también? Afortunadamente nosotros no tuvimos grandes problemas con el agua en la etapa constructiva. El agua de alguna manera presenta características de degradación, deterioro del sistema de sostenimiento y atraso en los avances. Para nosotros, no, como te comentaba, no fue un problema. Y pensando en la operación, ¿este es un túnel impermeabilizado? Exactamente, un túnel que fue pensado que fuera estanco, 100% impermeabilizado. Terminada la etapa de señalización y de seguridad que tenemos nosotros dentro del túnel, vamos a entrar ya definitivamente con las distintas capas de balasto, subbalasto y la línea férrea en sí. Eso, y finalmente la línea férrea acá. Desde el punto de vista de la inspección técnica, ¿cómo es esa diferencia entre el puente y el túnel? ¿Cómo se organizaron para el túnel? Fue un buen desafío porque aquí en Concepción tenemos muy pocos túneles.
Y a mí personalmente me tocó el primer túnel, pero este cerro pensamos que iba a ser más difícil su ejecución, con más roca. Fue explosivo, se usó bastante poco, pero sí, lógicamente, que el menos rocoso, con más probabilidades de que haya un derrumbe. Y por lo tanto, la excavación se fue haciendo muy lentamente y haciendo los refuerzos inmediatamente, como se van haciendo los túneles, pero con mucho más cuidado. Como dices, eres de acá, de la región. ¿Qué significa para ti este gran puente y el impacto que va a tener en la comunidad? Es un orgullo participar en un proyecto tan emblemático y tan bonito, porque sabemos que es un puente que no van a ver seguramente los nietos, y más que los nietos, los bisnietos, y ver la necesidad del tren. O sea, es fundamental, sobre todo por la congestión que tiene el camino de la 160. Entonces va a ser un proyecto muy importante para la región. Hugo, estamos aquí en el acceso al túnel, en el portal por el lado de Concepción. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de excavación, de movimiento de tierra en este sector. El proceso fue un poco complicado porque teníamos que tener, como te comentaba antes, la menor interacción con las condiciones de polvo hacia los vecinos. Nosotros tenemos pernos galvanizados de 15 metros de profundidad desde la cúspide hasta la zona de abajo del cerro. Adicionalmente, en el portal de entrada tenemos nosotros pernos de grandes dimensiones, de 80 centímetros por 12 metros de largo, en los cuales nos da unas condiciones favorables para lo que era la etapa del cale del túnel. Nosotros lo que vemos en estos momentos, en este lado derecho, es una malla Téctico Green, en la cual tiene las características de tener un autosoporte bastante suficiente para cualquier desplazamiento de material que pueda tener. Esta malla tiene la característica de producir una hidrosiembra, en la cual va a mejorar el aspecto estético de lo que es el acceso acá del túnel Cerro Checo. El nuevo túnel se alza como un símbolo de progreso, destinado a reemplazar al antiguo túnel, que data de fines del siglo XIX. Esta estructura, que ha servido por más de un siglo, ha visto su capacidad sobrepasada por las demandas actuales del tráfico ferroviario, haciendo necesaria la construcción de una nueva vía. ¿Qué significa para la región del Biobío y para la ingeniería chilena este megaproyecto? Chile, como que uno lo ve en el mapa y está como pintado para una red ferroviaria potente, ¿no? Absolutamente. Mira, una parte relevante que tuvo que tuvo los ferrocarriles, han tenido los ferrocarriles en la historia de Chile. Hay muchas cosas que significan recuperar ciertos ramales, recuperar ciertos servicios, pero por otra parte también mirar el futuro, y en ese sentido hay una doble mirada estratégica desde el punto de ferrocarriles. En el caso particular de este proyecto que estamos visitando, el nuevo puente ferroviario con el túnel, conecta Concepción con San Pedro y Coronel. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de las personas? Pero primero, el río Biobío es la gran barrera, fue la frontera, y en particular para el servicio del biotren es súper fundamental, porque hasta ahora el actual puente ferroviario se había constituido el cuello de botella del servicio de biotren en términos de su capacidad de expansión. Antonio, usted hace tiempo como empresa no ejecutaban una gran obra, ¿no es cierto? ¿Qué significa como desafío a nivel de la estructura organizacional prepararse para un proyecto tan grande como este? Yo creo que hay dos cosas que destacaría en distintos planos. En un primer plano, destaco el hecho que hay una mirada estratégica de ferrocarriles que ha ido pasando de gobierno en gobierno. Como penquista, que nosotros, al menos en el Biobío, tenemos un prontuario de puentes. Ninguno había funcionado bien, con muchos problemas con la comunidad, con muchos problemas respecto a los diseños, a los tiempos de ejecución. Y en ese sentido, un desafío relevante era volver a también darle la credibilidad, yo diría en general, a la ingeniería chilena respecto a que podíamos ejecutar infraestructuras de este tamaño de buena manera, lo que también tiene una componente local relevante, mezclada con la capacidad técnica nacional y con nuestros socios internacionales que han podido en el fondo alinearse para poder empujar esta gran obra. La ingeniería ferroviaria
se perdió en nuestro país. Y ahora, de otra manera, estamos volviendo a potenciar esas capacidades técnicas. Proyectos como este, de otra manera, reviven esa capacidad de ingeniería ferroviaria que nuestro país no tenía. Seremos testigos de un nuevo hito en la construcción de este puente. Veremos cómo finalmente instalan una de las vigas utilizando toda la metodología que los expertos nos han explicado muy detalladamente a lo largo de este capítulo. Una coordinación perfecta para una obra de gran magnitud. Miren cómo ya empiezan a levantar esta gran viga cajón de acero de 157 toneladas y 41 metros de largo. Esta grúa es una de las más grandes que se puede encontrar en el mercado nacional y tiene una capacidad de levantar hasta 600 toneladas. Anoche pudimos ver cómo se transportaba por la ciudad esta gran viga cajón que hoy día vamos a ver cómo se levanta y se posiciona entre las cepas 2 y 3 de este puente. Frangel, llevamos ya un par de horas viendo cómo se preparan para ejecutar esta operación. Cuéntanos en qué consiste la maniobra. En este caso estamos ya casi por iniciar el izaje de la viga, donde estamos utilizando unas maniobras también importantes, utilizando unos cilindros hidráulicos por primera vez en Chile, donde al ser una viga con centro de gravedad desplazado, estos cilindros nos permiten nivelar la viga para que vaya totalmente nivelada a destino final. Los cilindros básicamente van anclados a unos estrobos de acero, con unos grilletes también de gran envergadura de 400 toneladas y unos grilletes de 120 toneladas. Van directamente a las orejetas de fijación de puntos de izaje de la viga y de allí al gancho de la grúa. Es una grúa de 800 toneladas de marca Manito Walk, sobre oruga celosía. Está sobre una plataforma de madera para ayudar a la distribución del peso del equipo, para que no sea tanto la presión sobre el terreno y así evitamos un posible deslizamiento o volcamiento en cuanto al nivel preventivo. Los riesgos principales en este tipo de maquinaria son la interacción hombre-máquina, carga suspendida, volcamiento, pero son como que los riesgos potenciales que tenemos en todo momento. Frangel, hay mucho viento acá en la faena, cuéntanos, ¿eso parece que está afectando la operación? Monitoreando el viento cada 10 minutos, hoy tenemos ráfagas ya que nos superan los parámetros permitidos por plan de izaje. Como pueden notar, el viento acá está muy fuerte. Esto pone en riesgo la operación y por lo tanto todo indica que esto no podrá continuar hasta el día de mañana. Y al día siguiente fuimos testigos de cómo el proyecto de la nueva vía férrea sobre el Biobío representa un avance crucial para Chile y América Latina. A pesar de los desafíos ingenieriles, sociales y medioambientales que presenta, este proyecto no solo mejorará la conectividad y el desarrollo económico, sino que también se posicionará como un referente en términos de tecnología y sostenibilidad. Gracias a la experiencia de Chile en la construcción de infraestructuras resistentes a terremotos, este proyecto será un hito tecnológico e ingenieril, demostrando que es posible construir sobre uno de los ríos más desafiantes del país. Este viaje a la región del Biobío nos hizo entender cómo todo opera para que una obra de gran proporción se desarrolle orgánicamente. Descubrimos que el puente ferroviario es más que un megaproyecto. También busca cambiar vidas y mejorar el bienestar de los ciudadanos y la comunidad penquista. Además de impulsar el enorme potencial ferroviario de Chile gracias a su geografía.